Y bueno, por la explicación que toca dar sobre el caminar, si se acuerdan, este curso que es de todo un año, ¿sí? Que se llama el caminar sobre las trecenas y sobre las veintenas, ¿no? Que en cada una de estas actividades que vamos realizando, en cada una de estas acciones que vamos revisando sobre el vivir las trecenas, el vivir de las veintenas. El día de hoy terminamos con una veintena, ¿verdad? La de Hueytecuilhuitl, la gran fiesta de los señores, ¿verdad? Cuando se reúnen los señores. Pero ya mañana, en la mañana, iniciamos con la veintena de Tlaxochimaco. Así es que mañana iniciamos un nuevo curso que tardará, que tardará de aquí hasta el 7 de septiembre, ¿sí? Hasta el 7 de septiembre estaremos así todos los días, todos los días. Después del 7 de septiembre entramos con la veintena de Xocotl, así se llama la veintena, cuando se maduran los frutos y caen. En esa veintena estaremos trabajando con los abuelos que fallecieron ya adultos, ¿no? Ya adultos por edad y todo eso. En esta veintena que vamos a vivir a partir de mañana a las 6:45, el día de hoy les voy a decir cuáles son las actividades y cuáles son las tareas de cada uno de nosotros. Tlaxochimaco cuando se dan las flores o cuando florean las flores. En esta veintena, deme un minutito, deme un segundito, ahorita los traigo. En esta veintena, el, el Yauxochic, la flor de pericón, empieza ya a llegar. A través de esta flor es cómo llegan los abuelos. Decían algunos hermanitos, bueno, ¿cómo llegan? Recordemos, la gran mayoría, pues nos entierran en la tierrita, ¿no? De ahí que nuestro cuerpo se desintegra totalmente en 4 años, ¿sí? En 4 años se desintegra y se dice que en 4 años debemos de haber cruzado los nueve, los 9 niveles del Mictlán, ¿no? Los 9 niveles del Mictlán, en donde nosotros debemos ya de haber transitado por todos estos niveles. En realidad, a veces nos lo pintan, dicen, no, son 9 niveles donde te cruza el perrito, el Xolescuintle al otro lado y de ahí están los cerros que te machucan tu cuerpo. Bueno, recordemos que nuestros abuelos manejan mucho la metáfora. Entonces nuestro cuerpo de en sí se desintegra, ¿no? Para que regrese nuevamente a la madre tierra. Y estas flores son los que anuncian la llegada de los abuelitos, ¿no? Por eso es que se utiliza para sanar, para limpiar, incluso para té, para muchísimos trabajos, para limpiar los lugares. Se dice que están empoderados con la energía, con la sangre, con la carne, con los huesos de los abuelitos que ya fallecieron, ¿no? Por eso se dice que es cuando se dan las flores, cuando empiezan a florecer estas flores, llegan los abuelitos pequeños, los niños que fallecieron, ¿sí? En la siguiente veintena llegan la gente grande, en la siguiente veintena llegan la gente que falleció, ahora sí que por algún accidente. Se dice que si
Por ejemplo, todavía no me tocaba morir, o sea, mi tiempo en este vibrar, mi tiempo todavía no me tocaba morir, pero por un accidente, ¿no? Muero. Entonces, mi energía, mi energía, mi tonal, va a andar vagando hasta cuando le llegaba la hora, entonces parte de este plano. Y de ahí que se retoma también de esas personas para trabajar ciertas cosas, ¿no? O lo que en algunas tradiciones que se dice que trabajan con los muertos. Aquí para los abuelos es honrarlos a todos ellos y de una u otra forma hacer esa conexión. No como tenemos tan entendido que es que vas a hacer un pacto. No, 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 de ninguna manera. Lo que tú le pides es que puedas trabajar. En las ensoñaciones, eso es lo que hacemos contactarnos, conectarnos con nuestras energías que viven en ese mundo del Mictlampa. Y ahí están, inclusive nuestras vidas pasadas, ahí se queda la energía, ¿sí? De nosotros. Ahora bien, hermanitos, Tlaxochimaco, cuando se dan las flores, va a iniciar mañana a las 6:45 de la mañana y termina el día 7 de septiembre. Les voy a pedir encarecidamente que cada uno de nosotros empoderemos nuestro Huitzilopochtli, nuestro colibrí zurdo, que por favor tratemos de no faltar a las 20 clases. ¿Por qué? Porque nos servirán para que tengamos una secuencia en el trabajo energético en esta veintena de Tlaxochima. ¿Sí? Teníamos previsto reunirnos el 12 y 13 de septiembre con el hermanito Pixil, pero me parece que él tiene un compromiso, pero veríamos igual si sea el 16 o, perdón, 15 o 16 para, ay, estoy viendo el de agosto. Septiembre. Ajá. Habíamos dicho 12 y 13. Posiblemente lo hagamos el día 19 y 20 de septiembre por la situación que tiene el hermanito. Entonces, de todas maneras, lo vamos a hacer. No quise hacer esa reunión en la Ciudad de México justamente porque ya me di cuenta, cuando estamos trabajando algo y yo tengo que viajar, se descontrola toda esa sabiduría. Por eso ahora las reuniones los podré hacer en una veintena sí, en una veintena no, para ir organizando nuestras actividades, ¿sí? Yo quiero terminar bien esta veintena porque es muy importante que sepamos honrar a nuestros ancestros, además de que nos va a servir para que se nos facilite aprender de ellos. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se adquiere esa sabiduría con los abuelos? Uno, a través de la ensoñación. Dos, honrándolos, como ahora los vamos a honrar en esta veintena. Tres, a través de estos relatos que les voy compartiendo yo del diario, ¿verdad? Decíamos que en el Tonali Cali, terminaríamos una serie de relatos de 20 relatos. ¿Por qué no les seguiría yo mandando más relatos? Mi intención, después de esos 20 relatos, me voy a dedicar a escribirlos. Los vamos a traducir al español y al náhuatl. Hay un hermanito que me dice, si quieres en inglés, yo te los traduzco en inglés, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haya, para todos, no puedan leerlo. Si hubiera otro idioma que se pudiera traducir, pues que se traduzca, ¿no? Pretendemos hacer un libro digital, en algún momento imprimirlo, pero por ahora digital para que nos sea útil. La meta, el año este, se tochli, shiwil, omeacat, shiwil, yeyikali, shiwil, nawitekpat,
tengamos ya nuestra propia biblioteca de nuestro Calpulli, ya sea en digital, ya sea impreso, pero tener toda esta sabiduría para que cada uno de nosotros pueda usarlo y compartirlo con los demás. Alguien puede decir, maestro, pues yo quiero seguir todavía aprendiendo en las clases. Adelante, nadie les va a decir que no, pero hay alguien que puede decir, yo con lo que ya sé y lo practico, empiezo a compartir, ¿no? Porque de eso se trata. Yo siempre les he dicho, yo no quiero seguidores, yo quiero a maestros, a temachtiani, que ya sepan esta sabiduría, que ya lo practicaron y lo empiecen a esparcir. Dos, tres, cuatro personas, poco a poquito, se puede ir aplicando, ¿no? El enfoque que le queramos dar, porque todo es posible. Bien, dicho lo anterior, creo que ya estamos la mayoría para poder iniciar. Hermanitos, Mikailuit. Mikailuit quiere decir la fiesta de nuestros ancestros que ya fallecieron. O Mikeiluit, de Miket, de muerte, es una fiesta. ¿Por qué es fiesta? Iluit es fiesta, es lo común para el lenguaje más igual, es fiesta. Iluit es fiesta. Pero para el lenguaje de un tonalpúquet, el que lleva la cuenta del tiempo, es una ceremonia. Como ustedes han visto, todos los tonalis de la Mochli, Borgia, en la Mochli, Yogualiyecat, está la energía, está el regente, está arriba está la ceremonia. Entonces, esta es una ceremonia, ¿sí? Es una ceremonia para honrar a nuestros ancestros, para recordarlos, pero también para agradecerles, ¿sí? Por lo tanto, en estos 20 días les voy a pedir que vayamos poniendo flores. Quizá no tengamos las de cempasúchil, pero las flores que tengan ustedes todos los días, bueno, cada tercer día vamos cambiándolo. También ustedes van a ver si ya es necesario, pues lo van cambiando. Un tazoncito de agua con miel, sí, adentro y afuera para los colibríes. Y pues, velas todos los días, prenden una velita como agradecimiento, sí. Es como nosotros cuando vamos a un lugar y nos atienden bien, nos honran. ¿Qué hacemos? Pues regresamos y nos sentimos un poco comprometidos de decir, bueno, tengo que corresponder con esto que me están dando, ¿no? A lo mejor, no sé, regresar nuevamente, atraer a otra persona, a este restaurante, a esta tienda, a cualquier negocio, ¿no? Porque donde te tratan mal, nada, ¿qué vas a querer regresar? Pues no vas a querer regresar, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, hermanitos, ¿no? La intención de poner nuestras ofrenditas es para honrar a nuestros abuelos, a los niños. Y todo esto nos va a ayudar que cuando vayamos a Mictlampa, cuando vayamos a la ensoñación, digan, no, pues él me ofrendó pues una comidita, un poco de miel, unas flores. Vaya, es la esencia de esta veintena es que podamos hacer esa conexión con ellos, con los que están en Mictlampa, ¿sí? Tener aliados. Quizá no sea la palabra tan correcta, pero sería buscar aliados que nos puedan proteger y que también nosotros acá los podamos proteger, ¿no? Mikhail Huitontli, la palabra tontli es pequeño, ¿no? Tontli, como pequeño, travieso. Por eso decimos nosotros, para decirle a un goloso insaciable, porque come sin tanta culpa, Xipaltontli, por ejemplo, ¿no? El pequeño goloso, insaciable, ¿sí? La palabra tontli o chichitontli, luego dicen algunos, chichitontli, como el pequeño perrito, ¿no? Pero travieso. La palabra tontli como se refiere a ese niño inquieto,
travieso, curioso, ¿sí? La fiesta de los muertos pequeños, así como se festeja la vida, se recordaba a la muerte. Es cuando se recuerda a los niños muertos repartiendo los 20 días según la forma en que hayan muerto. Por ejemplo, si fue por enfermedad, por accidente o ahogados en los ríos o en los estanques o en los apantles. Las ofrendas eran preparados en vigilia toda la noche, colocando los objetos más preciados por los niños como eran los juguetes, los dulces, ¿qué más les gustaban? En la vida, en vida. Sus atuendos preferidos. Para los familiares y amigos, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perritos, ¿no? Perrillos. Y todo lo demás que era menester para el día siguiente. Toda esa noche sin dormir se ocupaban en aparejar estas cosas, ¿no? Eso es lo que se hacía de acuerdo a los cronistas que llegaron y escribieron todas estas costumbres, estas creencias, así le llamaban ellos creencias, pero al momento de revisarlo y comparar con lo que aún se sigue practicando, entonces, pues es un punto de vista, ¿no? Que claro que no era la intención, es que vamos a escribir para esta gran sabiduría, no. Ellos lo escribieron y lo querían comprender para poder buscar la manera de evangelizarlos. La otra conquista que es a través de la conquista espiritual, ¿no? Bueno, el regente es Huitzilopochtli. ¿Quién es Huitzilopochtli? Huitzili, pues el colibrí, o Pochtli, de la mano izquierda, o sea, el colibrí izquierdo. Y ese colibrí izquierdo es también nuestro corazón, el guerrero, el gran guerrero Huitzilopochtli. Entonces, hermanitos, para esta veintena, por eso les decía, vamos a impregnarle nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en nuestro altar, en nuestro momoshli de afuera? De preferencia debemos de ponerlo, esta ofrenda, ahí afuera, donde está el momoshli. Vamos a poner flores, a lo mejor algunos juguetitos de los niños, para honrarlos y sobre todo, como les digo, buscar esos aliados que nos puedan ayudar a conectarnos allá. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que honrarlos? Bueno, recordemos que los niños son los más traviesos, son los más inquietos, son los más curiosos, pero también son los más seres con una pureza espontánea. Entonces, si nosotros seguimos haciendo estas ensoñaciones, podremos nosotros preguntarles a ellos. Y como decimos con palabras coloquiales, el niño pues dice la verdad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva vamos a retomar estos trabajos. Desde esa visión vamos a trabajar con esta veintena, ¿no? Entender realmente, entender que esta labor, que este trabajo de las veintenas nos lleve a ese conocimiento. Y, y pues el próximo año nuevamente lo vamos a hacer, sí, hermanitos. El próximo año, año Meacat, nos vamos a enfocar, vamos a tener un curso diario, ¿no? Como ahorita lo estamos haciendo, en las mañanas mandarles. Hoy es una veintena, Tlaxochimaco, Tonali, Macuili, Zipacli. Hoy vamos a dar una plegaria a Tonacatecutli, Tonacasihuatl, que vive dentro de nosotros, al abuelo Sol y a la Madre Tierra, el día de hoy. Vamos a agradecerles. Cuando nosotros
tomamos el hábito del agradecimiento, hermanitos, conectados con nuestros ancestros, con nuestras raíces, difícilmente seremos manipulados intelectualmente, espiritualmente, porque sabemos quiénes somos. Y no se trata de una secta y no se trata de una religión, mucho menos. No. Espiritualidad, tal vez lo podemos poner de esa manera, porque es un modo de vivir, es un modo de vida, ¿sí? Es totalmente diferente una persona agradecida que una persona resentida. Una persona resentida cree que toda la gente le debe algo. Y una persona agradecida entiende que él es espejo y se refleja en todos. Si yo le sonrío, si yo le ofendo a otra persona, por lógica eso voy a recibir, ¿no? Entonces, y claro, estar, estar conectado con nuestro ser interno. Dice, tequillo tipansempogualtona lilwit tlaxochimaco. Sempowal, aquí lo separé, ahorita les voy a decir por qué. Sempowali porque son 20. Recordemos que cuando nosotros aglutinamos las palabras, ¿sí? Se le elimina el li. Por eso Sempowali es 20. Sempowali. Ahora, si lo aglutinamos, la palabra tonal viene de la palabra tonal, ¿sí? Tonali, energía. Ilwitl, la palabra Ilwitl es ceremonia. Entonces sería la ceremonia de los 20 días, de las 20 energías. Por eso es que le llamamos nosotros veintena, Sempowal Tonal Ilwitl. Porque es un grupo de 20 energías, de 20 días, que son ceremonias. ¿Por qué son ceremonias? Porque todos, aquí está, porque todos absolutamente tienen, este es el regente, este es el tonali y este es la ceremonia, ¿sí? Las 20 energías tienen su propia ceremonia, ¿sí? Por eso se dice Sempowal Tonal Ilwit, Tonali. Por ejemplo, hoy es Tonali Xochitl, la energía del día. Ilwit, la ceremonia, nuestra abuelita Xochiquetzali está moliendo la masita de maíz, ¿no? Y muestra uno de sus pechos, de sus senos, pegado al metate, pero señala hacia arriba, ¿sí? Su pelo es canoso, su vestimenta es blanca. Todo eso tiene un simbolismo. Dice que el día de hoy podamos crear ese sustento hasta que, hasta el máximo poder, ¿no? Esforzarnos lo máximo que demos ese sustento. Por eso el metlapili, o sea, esa piedrita con la que muele, se quiebra. Se quiebra porque se utiliza tanto, creando mucho sustento, ¿verdad? Entonces, ella es la madre del sustento. Y para que podamos nosotros entender que todo esto que está a nuestro alrededor, que cuando vamos al bosque, al río, a esos lugares hermosos que el hermanito Víctor a veces nos comparte, el hermanito Manuel y algunos de ustedes toman fotografías en lo hermoso que vamos, a pasear, a visitar, a saludar, a honrar, es lo hermoso. Pero para que yo lo veo hermoso en la montaña, para algunos dicen, qué hermoso le puedo yo encontrar un cerro lleno de árboles. Ah, tienes primero que pasar por un filtro. ¿Saben cuál es? Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, el espejo humeante, para que tú puedas valorar todo lo que hay en la naturaleza, incluyéndote tú mismo. Tienes que quitar este humo que te ha dicho la sociedad,
los gobiernos mundiales y los gobiernos nacionales y locales de decirte, eres un simple ciudadano, eres libre, pero tienes que pagar impuestos. Eres libre, pero no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Nada más nosotros. Nosotros sí podemos hacer nuestro relajo. Ustedes no. Entonces, todo eso tenemos que quitar. El humo el humo falso del gran éxito, porque así no lo vende la sociedad actual, comercial, monetario, ambicioso. Dice, para que seas exitoso, tienes que tener una cuenta billonaria. Eso es ser exitoso, aunque no te sientas satisfecho, ¿no? Pero entonces tenemos que quitar eso para poder valorar realmente en la simplicidad. Ahí está la gran riqueza del disfrute, del deleite. ¿Cómo qué? Como un amanecer. Agradezco, pongo mi corazón, la mano derecha en mi corazón y hago mi decreto. Estoy bien agradecido, Tlanestili. ¿No? Bueno, entonces, por eso decimos en Pogualtonalilhuil quiere decir los 20, las 20 energías y sus ceremonias. El grupo de 20 energías de Tonalí, sus ceremonias, que en esos 20 días vamos a trabajar con en Tlaxochimaco. Tlaxochimaco, así se llama su espacio del hermanito Alejandro Pisil, así se llama su espacio, Tlaxochimaco, ¿sí? Cuando se dan las flores o cuando florean las flores, ¿sí? Entonces, en la mañana, por estos días en la mañana, se les envía, aquí, se les enviará o se les envía 3 acciones a realizar dependiendo de la energía que esté vibrando. Yo solamente les diré, uno, agradece al sol y a la tierra, sabiendo que es Tonacatecutli y Tonacasihuatl. La primera acción de Zipacli. La segunda acción, va a ser necesario conseguir nuestro espejo, si todavía no lo tienen, nuestro espejito de obsidiana. Vernos en nuestro espejo, decir, hoy, frente al espejo, hoy me comprometo a crear y creer 3 hábitos que no los he practicado, como que, en mi caso, leer, ejercitar más constantemente, porque de vez en cuando. 3, ser mucho más puntual en todo lo que hago, porque siento que sí. En este pequeño receso, a veces me he relajado. Pero bueno, también digo, me he consentido, pero tengo que disciplinar eso, ¿no? Entonces, son 3 cositas del cual que podamos crear un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque es eso. Ahora, frases por día. Yo les estaré enviando las frases. Yo ya hoy en la mañana les mandé una frase. Si ustedes se dieron cuenta, ahí en mi pequeño pintarroncito, ahí está la frase. Y la frase es, sé impecable con tus palabras porque las palabras tienen poder. Con tu palabra puedes dar vida o muerte. Pero hay algún trabajo mucho más hermoso, el silencio. Antes de emitir un juicio, antes de emitir un comentario, piensa, tal vez vas a herir a la persona y sin necesidad de hacerlo, ¿no? Que cuando nosotros expresemos una frase, una opinión, cuidemos que esa opinión no lleve el doble filo de la navaja, ¿sí? Ser impecable con nuestras palabras es la primera acción, ¿sí?
Si me lo propongo hoy con esta frase el día de hoy, esa frase le voy a dar vida, ¿sí? A veces escribimos como que interpretamos otra cosa, ¿sí? En algún momento, yo lo reconozco, he escrito, digo, bueno, pues es que en el grupo les contesto, pero a veces por las apuranzas, eso es lo que yo estaba analizando hace ratito, digo, bueno, es que debes de cuidar tus palabras. En ese ámbito te falta ser un poquito más congruente y paciente, ¿no? Igual en los mensajes personales, a veces, híjole, pues tengo que hacer otra cosa, ¿no? Pero tengo que contestarlo. Pero ahora, una frase, dilo bien dicho y bien escrito, ¿verdad? Que esa frase, que esa palabra lleve el perfume de tu mente y tu corazón. Frases por día, analizar cómo aplicarla en la vida cotidiana. Hermanitos, yo sí les voy a pedir de favor. Es uno de los trabajos para estos 20 días. Que esas frases nos los aprendamos en náhuatl y en español. ¿Por qué? Porque son frases que en alguna ceremonia tenemos que decirlos, compartirlos, ¿sí? Es aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Sí, pero ¿con quién lo digo? Bueno, en el grupo, em, con su servidor, ¿sí? Todo esto vamos aprendiendo, incluso vamos a llevar una bitácora, un registro. Ah, hoy sí me puse a escribir esto. Después de trabajar con las 20 frases, porque van a ser 20 nada más, para practicar, hacemos un pequeño relato. ¿Cuál fue nuestro proceso? ¿Sí? Analizar nuestras cuatro flechas unido a los rumbos de la energía del día. ¿Sí? Si todavía no tenemos nuestras flechas, vamos a comprar papel china, ¿sí? De estos cuatro colores: amarillo, negro, rojo y azul. ¿Por qué estos cuatro? Porque son los cuatro rumbos. Y vamos a poner ahí un adornito donde está nuestro altar con esos colores. Esos colores nos van a recordar el color amarillo de Tlahuiztlampa, el lugar de la sabiduría, y nos va a recordar, tenemos que trabajar con la sabiduría. El de Mictlampa, el color negro o blanco, uno de esos dos colores funciona. Rojo, Cihuatlampa. Azul, el de Huiztlampa, el rumbo sur. ¿Sí? Si no tenemos nuestras flechas, no se preocupen, hay que irlos consiguiendo. En el caso del hermanito Cristian, ya estamos en eso, trabajando, ¿sí? Armándolos. Después los abuelitos los van a empoderar y se van para que él los trabaje. Con una plumita de tecolote y una plumita de guajolote. El del tecolote simbolizando que es el trabajo de la sabiduría. Y el del guajolotito, pues es esa parte del ego, controlar el ego, ¿verdad? Hermanitos, es eso es importante. Ni no tan solo en esta veintena, en la veintena de Quecholi, vamos a ocupar nuestras flechas, esas mismas flechas, ¿sí? Cuando tenemos ahí visibles nuestras flechitas, nos recuerdan más, ¿sí? Y también los elementos de conexión, agua, aire, tierra y fuego. En cada tonali vamos a trabajar una energía. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? Por ejemplo, el día Zipactli va a ser, vamos a trabajar con H. Vamos a ser disciplinados, perseverantes ese día. En el tonali Yeyekat con el aire. Vamos a conectarnos con el aire, vamos a agradecer al abuelito aire. Con, con la tierra, Cali, la casa.
¿Dónde está la casa? Siempre es la cimentación, está conectada con la tierra. Nosotros estamos conectados con la tierra al momento de caminar en este plano terrenal, ¿no? Y el último, pues es el fuego. Vamos a prender nuestro poposhko mitlisauma. Con el día aire vamos a utilizar nuestro atecocoli. El día tierra, pues vamos a utilizar nuestras flores. El día agua, el día agua vamos a utilizar pues el elemento agua con nuestra obsidiana ahí en esa parte. Les voy a pedir que para el día de hoy me investiguen mañana qué proceso tiene la luna. ¿Es luna nueva? ¿Luna llena? ¿Cuarto creciente? ¿Sí? Hay aplicaciones, hay que utilizar la tecnología para eso, porque eso es lo que nos va a ayudar también en nuestra ciclicidad. Son 4 ciclos también, ¿de acuerdo? Y la energía sagrada que somos nosotros. No olvidemos, no nos olvidemos nosotros. Recordemos nuestro tonal. ¿Cuál es el poder de nuestro tonal? ¿Sí? Estos 3 trabajos, plegaria de protección. Estas 3 plegarias los vamos a ver en las clases como ahorita, ¿no? Leemos estas 3 plegarias, analizamos qué es lo que nos da, qué mensaje nos da, más la frase de la mañana, ¿sí? Esto nos va a servir las plegarias para protegernos. ¿De qué? De otras energías, de otras personas, de otros practicantes, porque no somos los únicos. Plegaria de empoderamiento. ¿Cómo me voy a empoderar? Con Mashochponcayot y mi cuerpo. ¿Qué ejercicio debo de hacer? Pero también qué plegaria voy a hacer. 3, plegaria de conexión con los que fallecieron a temprana edad. Vamos a crear una plegaria para decirle cuando ponemos nuestra ofrendita a los peques, a los niños que murieron pequeños, para cada día, para el día Zipactli, Yeyecat, así hasta llegar con Xochitl, ¿sí? De esto va a tratar las clases para estos 20 días. Ahora, aquí es una tarea. Si pueden, escribírmelo adelante y si no, analícelo. Hasta este momento, necesito que detectes la esencia de la enseñanza de esta veintena. ¿Qué crees que realmente enseñaría esta veintena? Es una veintena muy poderosa, pero al utilizar las plegarias, sí, vamos a aprender prácticas de manejar la energía de los demás también, sí, para nuestro bienestar. ¿Cómo hacer que la otra persona obedezca lo que yo le digo? Uno, cuidando nuestras palabras. Ya les di hace ratito la tarea. Guardando silencio. A veces es mejor no opinar, no decir. No con eso que si ya no digas nada, no. Sí, pero cuando hables, que tu palabra sea valorada. ¿Sí? Esta es la tarea que yo les puedo dejar. ¿Qué creen que podemos aprender? ¿Qué intuyen ustedes? ¿Qué intuyen ustedes hasta este momento? ¿Qué intuyen hasta este momento que vamos a aprender? ¿Por qué? Porque necesito que desarrollemos la intuición, hermanitos. Ser muy intuitivos, perceptivos, audaces, como el coyotito. ¿Eh? Todo eso es importante, irlo trabajando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos 4 elementos que los vamos a ver en esta veintena que hace ratito les decía. Atl, agua. Yeyecatl,
el aire, el viento. Tlali, tierra. Huantletl, vamos a trabajar con nahual y tonal, que algunos le llaman como el éter, que se conectan los dos y nosotros somos la fuente o el quinto elemento para nuestro bienestar. La imagen dice mucho, ¿sí? La imagen dice mucho. Vamos a tener unos ejercicios después de esta veintena en donde les voy a mandar la imagen, como este que ven ustedes aquí en la pantalla, que lo lean. Es un ejercicio para poder leer a Moshli, para poder leer los códices. Miren, habla de la luna, habla de la sabiduría del tecolote, habla de la abuelita Atl, Chalchihuitlicue, del abuelo Yecatl, de la abuelita Madre Tierra, del abuelito Tletl, del abuelito Fuego. Están en la naturaleza, es Xochiquetzali, está presente Xochiquetzali, está presente el fueguito, está presente Metzli, pero también está presente Yohualtilmatl, el manto de la noche. Está presente Tlali, la tierra, ¿sí? Y pareciera que en algún momento creemos que usar guaraches es signo de ser pobres. No es así. Usar guaraches es conectarse, estar más conectado con la madre tierra. Sí, eso hay que entenderlo. Claro que el que no sigue este camino, pues nomás no lo va a entender. Sí. Entonces, como ustedes sabrán, podemos, por eso puse esta imagen, es para hacer entender que debemos de convivir en armonía, que nos una todos, nosotros ahí donde están, somos, seríamos el quinto elemento, sentaditos ahí con ellos, que podamos aprender de estas dos abuelas y de estos dos abuelos. Pero ¿cómo? Aprendiendo su esencia. Por ejemplo, el agua, la transparencia, siendo honestos con nosotros mismos, la adaptabilidad, adaptarnos. A lo mejor en este momento estoy pasando por una situación, pues me adapto y con muy buena actitud. ¿Por qué? Porque tengo al Huitzilopochtli, a la fuerza de voluntad. Y es llegar. Va a haber momentos que voy a ser invisible porque paso desapercibido, como el viento. Tengo un proyecto muy hermoso que me va a dar muchos frutos. A veces es mejor, vuela invisible. Y yo ya detecté, los que estamos aquí, algunos así son, están volando invisibles. ¿Sí? ¿Eso es bueno? Sí, hermanitos. Sí. Sobre todo con las personas que a veces no entienden esta tradición, no entienden este tipo de cosas. Pero si nos reunimos con los hermanitos que seguimos el mismo camino, oye, pues hay que hacer esto y hacer otro, sí. ¿No? Clali. Seamos proveedores. Primero con nosotros, hermanitos. Fíjense que a veces decimos, es que estoy ahorrando, yo no quiero gastar nada. Está bien, es bueno ser ahorrativos, ser buenos administradores de los recursos, de todos los recursos, desde el amor, desde las amistades, desde el dinero, desde el trabajo. Es bueno, pero también es bueno consentirte, ¿sí? Un poquito para que ahorres, un poquito para ti, que te des tus propios gustos de amarte como nos ama la Madre Tierra, porque al final de cuentas, pues no nos llevamos nada, ¿no? Lo hermoso que vivimos, pues es lo que nos llevamos, la satisfacción como la abuelita Malina el Xochitzi, ¿no? Tletl, el abuelito fuego.
Seamos ese abuelito fuego que calienta los corazones, que ama, que es empático, que da un buen mensaje, ¿sí? Que puede desprenderse de ese amor, de esa empatía, de esa ayuda con la palabra, ¿sí? Y yo les agradezco que en el grupo a veces algún hermanito tiene duda y se me pasa, también me pongo a hacer mis cosas y ya no reviso el chat, pues ahí me ayudan y eso es bueno. Justamente ese es el trabajo con el fueguito. Seamos con el fuego de que transmutemos, ¿no? Tal vez el día de hoy, pues sí, a lo mejor una persona me ofendió y yo sé que no me lo merecía. Bueno, pues ni modo, ¿no? Dejo de alimentar esa emoción y adelante. Porque al final de cuentas yo soy el que me enfermo, ¿sí? Entender que vivimos, vibramos en en lo material y en lo espiritual, para que podamos ser esa esencia que pueda ayudar. Teniendo en cuenta todo esto, hermanitos, nosotros podemos trabajar y sanar desde la distancia. Chalchihuitlicue, la señora de la falda de jade. Se le pide que sus aguas sagradas limpien los cuerpos sagrados en ríos, lagos, en los manantiales y en los mares, ¿no? Cuando yo me voy a sanar, por ejemplo, una de las sanaciones que les he recomendado, el baño con agua de sal, con canela, con tabaco, ¿verdad? Entonces, pues ese es eso, intencionar preparar aguas florales para la sanación física, energética, preparación de medicina con energía del sol, ¿verdad? Que, o sea, les decía, pongan la cubetita ahí y que cargue el abuelo donativo de su energía, porque es energía, energía natural. Es un secreto a voces que el abuelo Tonatiuh con la abuelita Agua son medicina, ¿sí? Que nos lo pintaron de otra manera, sí, pero también debemos de aprender ahora, pues a distinguir todo eso, ¿no? A tener una óptica más integral de los abuelos. ¿Sí? Quizá en nuestro crecimiento, pues en la escuela no teníamos opción. Te tienes que aprendértelo. Si no te lo aprendes al examen y no lo resuelves el examen, no pasas de grado, ¿no? Pero a esta edad, yo creo que también es válido decir, sí, pues tal vez me equivoqué, pero pues ahorita, mira, tengo que aprender esto. Preparación de medicina con energía del sol, comunícate con la de la falda de jade, ¿sí? Si tienen la oportunidad de ir al mar, por ejemplo, al río, a un manantial, sí, el sonido armonioso. Hoy con toda esta tecnología que tenemos, pues díganle a Alexa el sonido del río del mar. Cierran sus ojos y empiezan a hacer su autoevaluación, ¿no? De decir, ¿cómo es el mensaje del agua? ¿Podemos trabajar de esa manera? Sí, si estamos diciendo que ser agua es adaptarte a las condiciones, a las situaciones que vives, entonces, ¿por qué tienes que ponerte límites? Es que no, aquí no tengo mar. Es que aquí no. Ah, bueno, pues dile a Alexa o en YouTube pon el sonido del mar. Y te pones a concentrar. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón es tan poderoso que puede hacer las cosas. Ahora, si tenemos esa enorme fortuna de poder ir a estos ríos, como su servidor en mi caso, pues aquí está el río, ¿no? Tiempo, lo que me hace falta, que le pongan 40 horas al día, porque pues a veces no alcanza, ¿no? Pero sí, sí se puede, hermanito, sí se puede organizarnos. A la adaptabilidad en todos los ámbitos de la vida. Eso nos enseña la abuelita Chalchihuitlicue. Adaptémonos. No es que este trabajo, bueno, adáptate, da lo mejor de ti. Y si no, pues cámbiate de trabajo. ¿Qué haces ahí? ¿No?
la disciplina, la honestidad, avanzar en la vida. Decíamos, ¿no? Una de sus enseñanzas más hermosas del agua, que es una sola gotita de agua puede perforar la roca más dura que encontremos. La perseverancia, perseverar. Un río no dice voy a erosionar esa montaña en un día, ¿no? Todos los días va erosionando hasta que lo logra forjar todo, logra quitar los obstáculos. El agua de los ríos, de los lagos, si se estanca, pues apesta, ¿no? Igual nosotros. Si no fluimos, si no avanzamos, pues nos amargamos y todo nos causa, pues nos causa ese enojo, ¿verdad? Honrar al abuelo viento como vehículo y gran fuente de la sabiduría y vida. Hermanitos, el abuelo viento es muy hermoso, ¿sí? Nos da vida, nos enseña el valor de dar vida, de regalar vida. Y si nosotros también lo imitamos, hacemos y seguimos sus lecciones, imagínense, ¿sí? Si yo con mi palabra puedo animar al hermanito, pues lo hago. Si tal vez está pasando por una situación difícil y yo pueda intervenir como ese aire fresco, pues lo hago, ¿verdad? Sanar con el viento, sanar con Atecocoli, ¿m? Viajar sobre el viento a lugares tan lejanos. ¿Se puede? Sí, hermanito. Lo importante es aprender y aceptar. Cuando nosotros aceptamos que nosotros tenemos un vínculo con el aire, es mucho más fácil que podamos trabajar con él. Es como aquel que les decía yo el día de ayer. Me dice, sí, sáname, a ver, sáname. Sí, pero pon el 50% de tu voluntad, pues. Es que lo estás haciendo como un reto y yo no puedo hacer esos milagros. Vamos a trabajar juntos. Crear un vínculo con los abuelos vientos. Para la creencia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, son varios vientos. El viento amarillo, el viento de la sabiduría, el viento negro, el viento de la noche, el viento blanco, el viento de la impecabilidad, el viento resbaloso. El viento resbaloso es el malo, el que te hace tirar tus cosas, es el travieso, es el que hace el remolino, es el que cuando viene la lluvia empieza también el alborotarse y corretear las nubes, el aire de la muerte, Miqueleyecatl. ¿Existe? Sí, hermanitos. ¿Y cómo es el Miqueleyecatl? Si en esta parte mataron a una persona, pasamos, se queda, decimos nosotros ahí, su espíritu, su tonal, su yeyecatl, y se nos pega, ¿no? Al ratito ya nos duele la cabeza, al ratito no podemos dormir, tenemos insomnio. Es que decimos, mi que yeyecatl, te agarró el aire de muerto, decimos. Bueno, pues hay que sanarnos, hay que limpiar nuestro cuerpo, ¿sí? Yowal el aire de la noche. Hermanitos, tienen diferente carga energética el aire de la noche y el aire del día. El aire de la noche sirve mucho más para viajar a Mixlampa a través del aire de la noche, ¿sí? Ese aire del día es el mismísimo portal para entrar a Mixlampa y a Tlaltictlampa, o sea, esta madre tierra. Hay un abuelito, bueno, vivía claro, que ya falleció. Él hablaba mucho de las reencarnaciones, porque él podía hacer eso, ¿sí? Decía, te mueres, pasas por los 9 niveles, nuevamente te regresan, te mandan.
Por eso cuando nacemos, nacemos llorando. ¿Por qué? Pues, no, de todo el dolor que viviste, dejar a todo eso, nuevamente te vienes y vienes como una energía nueva. Por eso, si nos damos cuenta, aquí está, miren, hermanitos, lo que yo les digo. Aquí está la bolsita, miren, de la llave para entrar al portal. Y curioso, en esa llave nos muestra también el abuelito Yeyekat, Tonal Yeyekat. ¿Por qué? Miren, vean aquí, atrás de su tocadito de Yeyekat está el sol, pero también está la noche. ¿Se dan cuenta? Él mismo dice el portal como la llave del portal para entrar a la noche y al día. ¿Sí? Es la disciplina. Es justamente la transmutación, la formación de nuestro ser. ¿Y dónde lo dice? Aquí está, miren, el coat que se fractura. Y no es eso en el nahualismo. ¿Transformas? Aquí tenemos a otra energía también importante, ¿sí? Vean, una rama de este árbol es oscuro, la otra rama es amarillo, ¿sí? Y justamente aquí tenemos a una energía, a energía del Miquisli también, ¿verdad? Unido al Yeyécar. En esta práctica, vean, este personaje, este personaje es el Mixcoatl, pero también es Tlahuitzcalpantecutli en la mañana, en la noche es Xolotl. Y vean cómo se punza en esta parte, en su pecho, y emana esa energía y tiene una bandera. ¿Sí? Es el trabajo energético de ofrendar y vivir en esta armonía con el aire de la noche y con el aire del día. Todos estos, ¿no? También está ahí presente el famoso Yowaltilmat. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de Yowaltilmat como el manto sagrado de la noche? Cuando hacemos esa conexión, cuando trabajamos con el manto de la noche y el manto del día, ellos nos ayudan a protegernos o con otras palabras, a camuflajearnos, a ocultarnos en esa noche. ¿Sí? Por eso debemos de entenderlo como un manto, como una protección, ¿sí? Tal vez ahorita todas estas frases, todas estas palabras dicen, híjole, ¿y eso cómo lo aplico, no? ¿Cómo le hago? O sea, sí, suena bonito, suena algo interesante, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Qué hago? No, no se preocupen, vamos a trabajar 5 veces con Yeyecatl, con el aire y con diferente tonal. 5 veces con Atl, 5 veces con Yeyecatl, 5 veces con Tlali y 5 veces con Tletl, con el huevo Esteotl, el abuelito fuego. 5 y 5 y 5 y 5 son 20 tonalti. El donde seré muy específico. El día de hoy, Yeyecatl, realiza tus respiraciones con tu Xochpunkai. Unes, elevas. Unes, elevas. Si ustedes hacen este ejercicio, van a empezar a sentir en esta espalda un hormigueo. Hacemos esto. ¿Unimos? Empezamos a sentir esa energía en la espalda y cómo lo elevamos hacia él, hacia la cabeza. Y esta parte, para este trabajo con Yeyekat, vamos a buscar gel
¿no? O limoncito, vamos a hacer este copete, que sería como lo aparece en el amush, estos dos, ¿sí? Por eso nosotros nos dejamos esto para poder trabajarlo, ¿sí? Estos dos copetitos. Tienen dos simbolismos, dos objetivos. Uno, conectarte como si fueran antenas con la energía del aire. Empiezas a sentir toda esa energía vibrante, lo que es en tú y el chiquicali en este contenedor y aquí en la espalda. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 13 veces. ¿Pero por qué 13? Porque el número 13 es el número sagrado de haber logrado tantas cosas. Porque es lo que queremos, ¿no? Hacemos el ejercicio y al momento de exhalar este aliento, hacemos una petición. ¿Qué queremos? Sabiduría, conexión, transformación y fuerza de voluntad. ¿Y qué más? Y salud para la familia, salud para todos los que me rodean, pero sobre todo, el más importante, no olvidemos con los cuatro, que nos ayuden a ser nuestros aliados para sanarnos y para sanar a los demás. Que entendamos su lenguaje. Por eso es importantísimo sanar en el campo, en el cerro, en el río, cerca del tlecuil, o sea, cerca del fogón y también cerca de los ríos, al aire libre. Todo eso es importante para poder vibrar y conectarnos con estas energías. Ellos y ellas serán nuestros aliadas, nuestros aliados para sanar, porque si no, ¿se acuerdan del relato que dice la abuelita? Su aliado era su hijo, es el que la protegía, pero al final le dio miedo porque pues él no permitía que le hicieran daño y fue uno de los motivos que dijo, aquí dejo todo esto, mejor les enseño a los demás que los demás trabajen, ¿no? También ese fue uno de los motivos. Lo mismo les puedo decir yo a ustedes. Va a haber un momento que, híjole, pues estamos avanzando, ¿no? Decimos, ya entendí, ya comprendí un poquito más de sobre el, porque jamás terminaremos de aprender de trabajar con ellos, pero lo que ya sé ahora, pues lo comparto con los demás. Es Mineltilisli, pero puede haber más, ¿no? Por eso aquí les puse algunos tonales que podemos trabajarla de esta manera, de esta ceremonia. Tierra, como puente de sanación. Esta madre tierra tenemos que entenderlo como un puente de sanación. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿alguien me puede decir quién es esta energía que tenemos aquí enfrente? ¿No? ¿Quién sería? ¿Qué creen que nos está informando con esta imagen? Ujú. La sorteo. La Ah, solteo. es la sorteo. Pero ¿qué ceremonia, hermanito? ¿De sanación? Ujú, Sí, parece que es una ceremonia con, bueno, pues como está Mestli también, ¿verdad? El conejito. ujú, Pero está la Coat con el 5 sería, mm, pues sería como sanación con la tierra, ¿no? Con ujú. por Coat. ¿Sí? Y está como que está ofrendando bueno, las gotitas es como la cual está como, tiene como no sé si es un cuchillo de pedernal o algo así, pero sí está ofrendando como sangre. ¿Sí? Ajá. La Socamati Nugnitsin. La serpiente, si se dan cuenta, está descargando una energía, ¿no? No olvidemos que la sangre es energía, le vamos a llamar aquí.
Y arriba tiene un manto sagrado, el manto sagrado de la noche, con 5 ojos estelares. El macuili representa la transformación, eso no olvidemos. Y sobre este manto de la noche tenemos a Tonantzin Metzli, a nuestra gran señora Luna. Recordemos que la luna tiene su ciclicidad, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, la serpiente también representa al ser humano. ¿No? Entonces nos dice la madre tierra, es Tlazocteotl la que está aquí, el principio generador del cariño y del amor. Ella le está diciendo a la serpiente que somos nosotros. Descarga, límpiate de energía, tu cuerpo físico, energético, intelectual y espiritual. Límpiate, descarga esa energía, como cuando yo les decía, caminen a las 6:45 o a las 5:30 sobre la tierra calientita y si pueden, échenle agüita y sientan el vapor. Descarguen todo eso que traen cargando estrés, preocupación, que ya se va a acabar el mundo, que ya va a ser fin del mundo. Bueno, pues dejen eso que sí se va a acabar, pero disfruten el momento. Descarguen todo eso. Transformar a través de la ciclicidad de la luna, a través de la fertilidad del conejito. Seamos fértiles. Para fertilizar nuestro cuerpo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos deshacernos de esas energías, pues que no nos permiten transformar con esta ciclicidad de la luna, ¿no? Entender que va a haber momentos de luz, de crecimiento, pero también de eliminación de energía, de renovación. Por eso nos señala la abuelita Tlazolteo. Y es una energía femenina que dice, no te olvides que ahí está la energía, que te cambie, que te transforme. Claro, pero entendiendo toda esta ciclicidad y el mejor ejemplo que nos pone, pues es la luna. La luna nunca está estática, la luna jamás vamos a encontrarlo. Todo el año fue luna llena. Está en esa ciclicidad. Y esa ciclicidad lo lleva, pues, a la fertilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, con la madre tierra. Dice, en la tierra viven nuestros abuelos, que han vivido antes que nosotros. Ellos también nos pueden sanar. Por eso aquí también ponen esa vibración de energías que están debajo de la tierra. Luz y calor, agua en la tierra, forman la magia de empoderar y dar vida a un o una sanadora o sanador. ¿Eh? Es importante entender estos 4 elementos, sí, para que podamos, como decía la abuelita Malina Xochitzin, sanarme primero a mí mismo, después sanar a los demás, ¿no? Mm, para fertilizar la tierra y entender la ciclicidad de la luna con las siembras, con la preparación del nahual, ¿no? Nos dice la madre tierra. Primero aprende, entiende primero cómo la madre tierra tiene su ciclicidad, ¿no? También la luna tiene su ciclicidad. También tú tienes tu ciclicidad. Así es que si estás pasando por un momento tan feliz, deleitándote de todo, disfrútalo, porque en algún momento vas a encontrar ciertas energías o ciertas situaciones en tu vida que van a ser difíciles. Igual también vívelos, porque de eso vas a aprender, vas a renovarte y vas a hacer que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu energía sea mucho más fértil, tenga mayores defensas, tenga mayor sabiduría de que te vuelve a pasar, dices, no, pues eso ya lo sé y lo voy a volver a crear, ¿no? Es como aquel que sabe crear abundancia, sea en trabajo, en dinero, en sabiduría, aunque lo pierda todo, él es el origen. Por eso les decía yo el ejemplo más sencillo, agarra una piedra y tíralo en una laguna.
Si algún día dices, sí, pues yo no, ya no sé qué hacer, deja por la paz esa preocupación y agarra una piedrita y tíralo. Empieza. ¿Qué quiere decir? Quejándote, maldiciendo, echándole la culpa a todo el mundo, no vas a resolver nada. Mejor piensa cómo empezar a vibrar y a generar esa abundancia en expansión. No tan solo para ti, sino que para los demás. Vas expandiéndote, ¿no? La madre tierra, el abuelito fuego, la energía de luz y calor que emana del abuelo fuego. El abuelo fuego es transmutador. El abuelo fuego te recibe todo lo que tú le des. Por eso les decía, le hacen a la Tecocoli, pues le están dando ustedes su energía y él dice, pues bienvenido, ¿no? Las energías a veces no entienden qué es bondad, qué es maldad, solo reciben, ¿no? Yo le decía al abuelito, le digo, entonces, ¿el fuego es malo o es bueno? La etiqueta tú le pones, dice. Ellos no entienden así. Ellos te atienden a lo que les pides. Incluso si quieres hacerle daño a los demás. Tú lo estás creando ese daño. El abuelo fuego solamente es un puente. Por eso tú haces esa maldad. Se te regresa, pero no se queda en el fuego. Dice, que regrese a la fuente y que se deleite y que lo disfrute. ¿No? Entonces, como fuente de luz y calor para limpiar, sanar espacios y personas. El abuelito fuego, sahumando y todo eso. Hay un trabajo que podemos hacer, por ejemplo, agarro un huevito, me siento cargada de energía muy negativa, me empiezo a limpiar, le hablo al huevito que absorba mi energía y agarro, lo meto en el tlecuil, en el fuego. Cuando la persona está cargada, sobrecargada de energía, ese huevito explota, pero como si fuera con mucha pólvora, ¿no? Y eso ahí está presente. Eso ahí está presente, ¿no? La energía. Él lo transmuta. En toda ceremonia se enciende el abuelito fuego. Primero el abuelito fuego. Por eso las hermanitas saumadoras, también llamadas las mujeres del fuego, de fuego, son muy importantes en un calpuli. Cuando en un calpuli todos saben ya su misión, algún abuelito agarra la tecocoli. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento, Yekat como masculino, por eso carga su atecocoli también el hermanito. Pero también lo puede tocar una hermanita, sí, pues sí, lo puede trabajar. ¿Por qué? Porque tiene su energía masculina. Es lo que una vez me decía una hermanita, me dice, oiga, usted nos está pidiendo a Tecocoli. Le digo, sí, ¿por qué? Es que mi capitán me dice, mi capitán de danza, que yo no puedo tocar a Tecocoli. ¿A poco? ¿Y él quién le dijo? No sé, que él sabe que no. No estamos diciendo que estamos constituidos por Tonacatecutli y por Tonacacihuatl. Y entonces le digo, los hombres no pueden utilizar el poposhkomitl o el saumador. No, pues no. ¿Quién lo dice? ¿No? Entonces, hermanitos, no, también nosotros reflexionemos, también nosotros pensemos. Entonces no estamos siendo congruentes que decimos, es, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, vive la dualidad de la energía, ¿no? Híjole, pero es que soy mujer, pero es que soy hombre. No, ¿sí? Saber nuestros roles, sí, está bien, pero también podemos trabajar con todas esas energías, ¿sí? Lo podemos encontrar en velas, en su lectura de velas, Leshoshli, la flor del fuego. El fuego lo encontramos con nuestra velita. Cuando prendemos nuestra velita, estamos trabajando con el abuelo fuego, lo estamos.
haciendo presente en la ceremonia. Es la energía sagrada antigua, el fuego, ¿sí? Y lo más hermoso del fuego es que lo podemos crear, pero también lo podemos calmar, apagar. En lo que decía ayer la hermanita, ese es importantísimo. Yo he visto en algunos temazcales, no quiero decir el nombre porque pues, no tengo derechos de autor, dice aquel, este, están prendiendo el tlecuil, el fogoncito de las abuelitas, que creen que le echan gasolina y órale el cerillo y te va. O traen un ventilador, ponen aquí el ventilador y ahí está, para que se calienten rápido las abuelitas. Es una falta de respeto. Desde mi punto de vista, el abuelito fuego es una energía sagrada, se le respeta. Dos, ¿cuántos químicos tú le estás impregnando a las abuelitas? Y esas abuelitas, quieras o no, absorben los químicos de la gasolina y ahora los metes al temazcal y ahora creas ese atlachinole, imagínate cómo va a cargar, ¿no? Eso es importantísimo para los que tienen el temazcalito, es una gran responsabilidad. Un hermanito me decía, "Nah, que del temazcalero es bien, ser temazcalero es bien fácil. Nomás calientas las piedras y los metes y los encueras los que van a entrar al temazcal y órale". Les digo, no, no es así. ¿Tú lo ves de esa manera? Quizá porque estás pensando en un mundo occidental como tú vas al spa, ¿no? Ah, sudas un ratito y ya sales y sientes que ya te purificaste. Le digo, no, aquí es muy sagrado porque trabajas. Para nosotros el temazcal es temach, Cali, la casa de la enseñanza y del aprendizaje. Y cuando tú entras al vientre de nuestra honorable madre, imagínate, tú entras a ese temazcal, a ese temachcali, y agarras tu tambor. Quisieras reventar el tambor. ¿Por qué? Porque quiero que escuche el otro que también trae su tamborcito, su panwewer, que yo también soy bueno cantando. No se trata de eso. Ahí están los egos. O te metes en un temazcal, hay un abuelito hasta se para, ¿no? Que vea. Óyeme, si vienes a educar tu ego, eso ya es como presumir. Vean que yo soy fregón para el temazcal. El que es bueno, no dice, tranquilo, no tienes por qué demostrarlo, ¿no? O los egos de en un temazcal cantan hasta el que quiere reventar el tambor, pero puedes cantar despacio, tranquilo. No se trata de impresionar a los demás, ¿sí? Entonces, regresando, el abuelo fue, está presente en todo, desde la cocción de nuestros alimentos, desde iluminarnos, desde protegernos, desde brindarnos luz y calor, está presente. Y como les digo, lo más hermoso es que tú lo puedes crear, el abuelito fuego, pero debe ser con mucho respeto, ¿no? Bien, entonces, quizá ahorita no profundizamos tanto, pero en estos días, una plegaria para Ach, Yeyecatl, Tlali y Tletl, y el abuelito Huehueteotl. Vamos a hacer una plegaria, ¿sí? Entonces, ahí está. Y para nosotros, nuestra plegaria, bueno, vamos a hacer la plegaria para alguien si es Zipacle, pues ahí está tu plegaria, tú eres Zipacle. Alguien que es Yeyecatl, pues ahí está la plegaria de Yeyecatl, esa es tu plegaria. Y lo tengo que decir tal como está, pues no, puedes modificarle, aumentarle, sí, enriquecelo,
Si crees que te funciona así como te lo comparto, qué bueno, pero si dices, no, es que es muy extenso y bueno, haz lo que funcione, ¿sí? Bien, hermanitos. Hoy es un tonal y Xochitl y me da mucho gusto que terminemos el día de hoy con este trabajo de Xochitl, ¿sí? Xochitl es flor, Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. La raíz de la palabra Xochitl viene de la palabra xolo, de xolotl, de xolochitl, ¿sí? La palabra más antigua para referirnos a la flor es xolochitl. Transformar en modo espiral, tonificando el color con mayor densidad de las flores. Porque la flor es un xolotl, el que se transforma. Se puede transformar en comida, se puede transformar en medicina, se puede transformar en incienso, el incienso de pericón, por ejemplo, en veneno, en plantita, en florecita de poder, el oliuski, ¿no? Entonces, por eso es que se puede transformar en diferentes formas. Pero como una flor, pero como una flor puede ser veneno en exceso. O sea, la dosis que tú preparas de esta florecita le pones en exceso, se convierte en veneno. Por eso es que saberlo, mantener en esta centralidad. Lo mismo nosotros. Nos convertimos muy sobreprotectores. No, 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 no lo hagas, yo lo hago, te vas a lastimar. Te estás convirtiendo en un veneno para esa persona. ¿Por qué? Porque lo estás volviendo inútil. Al ratito se va a enfrentar a la vida y pues se le va a dificultar, ¿no? Sí, cierto, a veces el amor nos gana, ¿no? Pues no quiero que sufra, pero a veces lo tiene que vivir para poder aprender, ¿no? Así es la flor. Por eso también es xolochitl. Xolochitl como aquel que se transforma, pero también tenemos el poder de transformarlo en medicina. Chitl de chicli, chicle de chicle. Recordemos que el chicle es de los ancestros, es de los abuelos, ¿no? Es algo que aportó nuestras hermosas tierras. El chicle, que es la resina de algunos árboles que se llaman así chicle, también es parte de xochitl, de chitl, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chicle lo puedes masticar y masticar y masticar y masticar. Sí, cambia de forma, pero no se elimina. Lo mismo la flor. O sea, nosotros tenemos la esencia de la flor, podemos transformarnos en veneno, podemos transformarnos en alimento, en sustento, pero no cambiamos, seguimos siendo nosotros nuestra esencia. ¿Sí? Chicle se puede dar forma a pesar del martilleo, del mastique que le damos de la materia, no pierde su esencia, o sea, no pierde lo que es. Como cuando decimos, la energía no se elimina, solo se transforma. Así es la flor, ¿sí? Xochi, raíz de la palabra xochitl, flor, quetzali, hermoso, hermoso, sagrado. Dicha sacralidad se refiere a todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros, que somos una energía hermosa. Es que me dijeron que soy feo, que soy burro, que... Bueno, allá tú si les quieres hacer caso, ¿sí? Entonces, todo eso es importantísimo. Por eso en la gran mayoría
de las imágenes, de las energías, miren, siempre empoderan al oído. Ponen ahí. ¿Qué quiere decir? Sé impecable con lo que escuchas. No todo lo que escuchas te identifica. Algunos lo dicen porque pues, te quieren hacer sentir mal. Ujú. Por eso les decía, la primera acción mañana es, sé impecable con tus palabras. Cuida muy bien lo que les vas a decir a los demás, sobre todo los que son tecpas, ¿eh? Luego dicen unas palabras, dicen, ¿quieres que te diga la verdad o que te mienta? Sí, está bien, pero pues no todos tienen esa sensibilidad de que te lo digan así, como muy cortante, ¿no? Entonces, que sale lo hermoso, pero para que nosotros podamos ver, como les decía hace ratito, todo lo que nos rodea, verlo con ojos de lo hermoso, tenemos que quitar el humo de nuestro Tezcatlipoca. Dice, no sin antes trabajar con el humear del espejo, que es, que es su dualidad. ¿De quién su dualidad? De Xochiquetzali, ¿sí? ¿Por qué? Necesitas quitarte la venda de los ojos como te han manipulado, como te han engañado, como te han mentido, controlado, programado, para que puedas ver lo hermoso. Si tú no tienes ningún contacto, si no comprueben con alguien que no está en el camino, díganle, ¿para ti qué representa el agua? Pues es un líquido, líquido vital, ¿eh? Muy necesario. Su fórmula es H2O, por ejemplo. Eso es el agua. Pero pregúntale a alguien que está en el camino, te va a decir, bueno, el agua la consideramos como una abuela que nos enseña a ser transparentes, que nos enseña la adaptabilidad, que nos enseña a ser perseverantes, que el idioma náhuatl que yo estoy estudiando tiene la raíz del agua, náhuatl, nahui de cuatro, de nahuatl, del sonido, el sonido del agua. Por eso la gran mayoría de las palabras en náhuatl llevan el TL. Cuando nosotros querramos aprender náhuatl, primero tenemos que practicar el dígrafo. Dígrafo se refiere a estas dos letras que uniéndose generan un sonido, que pegamos nuestra lengua al paladar y sacamos el aire a los lados y es el... Y ese sonidito es el sonido del mar cuando está en movimiento. Las olas, el río, la cascada. Por eso los que hablan náhuatl hablan, decimos poéticamente, porque hablan con la palabra del sonido del agua. Un hermanito que es hablante de otro idioma, de los pueblos originarios, me dice, ustedes son los... Pues sí, somos de la palabra del agua, ¿no? Entonces, y ahí la importancia, tenemos que quitarnos el humo para poder encontrar lo más hermoso que existe en este plano terrenal. ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros, ¿sí? Si nadie nos dice que somos sagrados, hermosos, poderosos, pues en las mañanas yo les mando su plegaria, ¿sí o no? Hasta les pongo, postdata, esto léelo viéndote al espejo de obsidiana. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche. Y el que tenga oídos y no quiere escuchar, ya queda en él o en ella. ¿Sí? Entonces, hermanitos, ese es el tonal de Xochitl. Y vean lo que les decía.
Este es el regente empoderador o protector. Aquí hay algo importante que nosotros chequemos, vean su faldita. Estos colores los llegamos, estos mismos colorcitos los vemos en Mayahuel, ¿se acuerdan? Pero a ella le salen como lengüetitas así, abajo de su ikpali, ¿sí? Miren, está el color rojo, amarillo, azul, rojo y la impecabilidad del blanco. ¿Qué les dice? Cuatro colores, ¿no? Tiene la nariguera de Xochiquetzali, parecida al de Chalchihuitl. En su tocadito, en esta parte, en su nuca, tiene al Yohualtilmas, ven aquí, el mantito del ocelote, y aquí también, miren, de tres, creación, la vibración de la energía limpia, miren, en rombos, cuadrados, su chimal tonal, y vean la medicina generador, generar la medicina a través de la intuición. Y vean, en su cabecita tiene el tocado de Quetzal y las dos flores blancas de la impecabilidad, la flor de los cuatro rumbos, la medicinita de los cinco, de los macuiltin, de la transformación, aquí de los cuatro rumbos, cuatro más cuatro, ocho. De los ocho rumbos, el florecer por los ocho rumbos. Y por eso el día de hoy, para los que leyeron, y los que no lo leyeron, ahí está en el grupo, también de manera personal intento enviarles esa sabiduría. Les dice que en los ocho rumbos yo pueda florecer. Por eso, por esto, miren, tiene en su tocadito. O sea, con mi mente, con mi energía hermosa, yo pueda conectarme con ellos, con los ocho rumbos. Y aquí está la ceremonia, hermanitos, que yo les comentaba. Algún hermanito nos los comentaba en el grupo, dice, ¿ella es Shilona? No, mi hermano, ella es Xochiquetzali, la gran señora Xochiquetzali. Pero también ahí estamos nosotros, nos dice el día de hoy. Y si se dan cuenta, es la única energía que ella dobla sus dos rodillitas a la madre tierra. ¿Sí? Dice, honro y te respeto y me entrego a ti, a la madre tierra, para poder crear el sustento. O sea, está creando lo que son los tamalitos, aún aunque tenga que quebrantar mis herramientas. Mis herramientas los voy a quebrantar hasta que den todo lo que den. ¿Por qué? Porque voy a crear el sustento. El sustento es constante. Y eleva su manita izquierda, dice, agradece al universo, pero mira, transforma tu vida. Nos está enseñando una manita. Y vean su seno está tocando al metate. Crea tú el sustento que alimente a toda la madre tierra. Créalo, porque lo vamos a crear. Pero también le vamos a agradecer todo lo que viene de arriba, como que, como la lluvia, como el sol, como la luna. Y eso hay que saber escuchar, pero también eso hay que ser sabios. Es una abuelita, es sabia. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O si no, si me equivoco, me ayuda. Mira, si son siete como mechoncitos, siete piquitos de su cabello. ¿A quién se refiere? Pues a nosotros, hermanitos. Dice que trabajemos con nuestro ser interno que somos nosotros, ¿sí? Además de que potencializa, que trabaja, empodera la visión periférica. Dice, estate atento a todo tu alrededor. Tú puedes ser el sustento, pero también todo tu alrededor te da ese sustento hermoso que tú puedes realizar, que tú puedes trabajar, ¿sí? Y bueno, Sempo Walshochet, Xochiquexali, decimos, es Xochiquexali,
Pero ¿por qué su dualidad es Tezcatlipoca? Pues vea, su Ishnamic, pues tiene los 20 tonales. Por eso es su dualidad Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca, no Tezcatlicoca, no Tezcatlipoca, que tiene las 20 energías. Nos hace conscientes. Pero para que podamos en verdad saber que estamos bien empoderados con 20 energías, pues pongámonos a ejercitar con nuestro espejito de obsidiana, con nuestro espejito importante, ¿verdad? Para reconocernos y autorreconocernos. En algún momento algunos hermanitos me decían, entonces, si mi tonal es Cali, pero siento más atracción por el tonali Acat, por ejemplo. ¿Puedo trabajar con Acat también? Pues sí, mi hermano, estamos constituidos por 20 energías. Sí, viven dentro de nosotros y los podemos vivir todos los días. 18 veces Zipacli, 18 veces Yeyecal, 18 veces, así todos, hasta el final del año solar, ¿sí? Bueno, bien. Huehuetlactoli, relato ancestral, Nositzin, Malinal, Xochitzin. ¿Qué tal les pareció este relato? Una de mis favoritas. Claro que ella tiene más relatos referente a la medicina, pero la medicina de las flores, de las raíces, de los atados, todo referente con la naturaleza. Es un poco triste, pero también es muy hermoso, muy inspirador la vida de la abuelita Malina Xochitzi. ¿Sí? Los escucho, hermanitos. ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron? ¿O qué les enseña, pues, este relato? Ajá, los escucho. ¿No? ¿No lo vieron? Permiso para la palabra Temastiani. Adelante, hermanita. Eh, pues a mí lo que me enseñó es que la abuelita se adaptó a las circunstancias que le dio la vida, a pesar de esa tristeza, a pesar de perder a lo más preciado que ella tenía, que es su hijo. Pudo, y lo que pasa en muchas mujeres de hoy en día también, ¿no? Que se quedan solas, que pierden familia, pero tienen esa fuerza interior para salir adelante. Y aún con la tristeza, aún con el pesar, pues salen adelante. Y esta abuelita lo hizo, y también encontró a su hijo en la medicina, en el agüita, porque nunca salió del corazón, ¿no? Lo traía ahí en el corazón, está con nosotros, el hijo está con nosotros, ¿no? Y ella, su hijo, pues se pudo tener esa conexión con esa medicina, con esa ayuda que le daba a su pequeño, ¿no? A pesar de todo el dolor que ella tenía, pero salió adelante, avante. Y pues después de a adaptarse a la vida y también tener esa claridad y aceptar que ella, su misión, aceptar la misión con esa claridad para para enseñar, en lugar de ejercer ese poder que tenía, su misión que encontró ella era enseñar a las demás mujeres. Y entonces esa enseñanza y esa claridad de mente y ese sobrevivir y esa adaptación con lo que le rodaba, con lo que la vida le dio, las circunstancias que ella tuvo en la vida, pues poder adaptarse y poder transformarlas, ¿no? Transformarla con amor. Pues eso así me enseñó que es transformar con amor, ¿no? A pesar de lo que nos toque vivir, a pesar de lo que nos toque, pues sí, lo que nos vida
se presenta, ¿verdad? A sabernos adaptar y confiar también, también tener esa confianza de que es lo que la experiencia nos tenía que tocar así para aprender también y transformar. Gracias, Sebastián. La socamate Nagnitsi. Gracias, hermanita, por su compartir de su Neltilisli, de su sentir, ¿verdad? Es muy hermoso saber que no estamos solos, saber que vamos acompañados y te da mayor confianza en hacer lo que te corresponde. Hermanita Mikis, ¿la escuchamos? Muchas gracias, Kuali Yawali. Vale, vale, Nagnitsi. Em, pues se me hizo muy fuerte el relato. Al, pues muchos de los que ya somos mamás o que en algún momento perdimos a un bebé o reconociendo otras mujeres que han deseado ser madres y que no lo han podido ser, pues muchas veces este relato me dejó la enseñanza de que muchas veces nos quedamos o se quedan con ese dolor, con esa incertidumbre de haber perdido a un hijo o de nunca haberlo tenido. Y pues lejos de tomarlo como la abuelita lo hizo, pues dando medicina en positivo, apoyando a los demás, muchas veces nos convertimos en esa medicina que envenena, ¿no? Que hasta nosotros mismas pues nos amargamos, ¿no? En nuestra propia existencia y amargamos la existencia de los demás. Esa es la primera parte. La otra parte es que, bueno, a mí se me hizo fuerte porque perdí a un ser muy querido en el mar y me hizo recordar cuando, pues yo sí, la verdad le hablé fuerte, le dije que por qué. De hecho, hasta lo maldije, pero, Ujú. este, pero yo no estaba todavía pues en esa energía de Chalchihuitlicue. Entonces, pues mucho tiempo le tuve mucho resentimiento al mar porque se lo había llevado, o sea, ya hasta le decían incluso qué te hizo él, ¿por qué? Porque decidiste llevártelo. Ya con el tiempo y porque antes sí estaba muy pegada a la iglesia, me decía el padre, dice, no sientas culpa al haberlo ofendido, porque al final, bueno, este es un compartir religioso, ¿no? Pero bueno, en su momento sí me ayudó a entender que cuando nosotros estamos enojados, pues decimos muchas cosas y que, por ejemplo, él me decía, si hasta mismo Jesús que estuvo en la cruz juzgó a su padre que porque lo había abandonado, tú en tu dolor pues también lo juzgaste, ¿no? Pero ya ahorita con el tiempo pues estoy reflexionando esta parte de que fue pues una decisión de las energías, en este caso de Chalchihuitlicue. Entonces, es en lo que yo tengo que seguir trabajando, en seguirlo ofrendando, en que, bueno, fue mi hermana la que perdió a mi sobrino, y ahora yo cómo puedo hacer para que mi hermana pues trascienda a otra parte, ¿no? Que lo viva ahora de otra forma. Entonces, la reflexión a grandes rasgos que a mí me deja, como usted ya bien lo dijo, ¿no? Las energías pues son fuertes y hay que saberlas respetar, hay que saberlas trabajar con mucha sabiduría, con mucho respeto, pero también con mucho entendimiento. Y como usted bien lo dice, en la noche es otro viento y muy intenso. En estas noches lo he sentido que de verdad Yayecate en las noches está fuerte, ¿no? Entonces es ese ir conociendo las energías sin ese miedo, pero también con mucho respeto, lo reitero, y pues, perdón por la palabra si no es la correcta, pues irnos apoyando, ¿no? Porque ellos son energía, pero nosotros también somos energía, entonces estar conectados, estar armonizados, entonces a mí este relato sí me hizo reflexionar muchas situaciones, pero también la otra parte, Temastiani, que no todos quieren recibir la medicina.
Estamos Ujú. en un mundo en el que todo el mundo quiere tener la razón, la verdad. Y es muy complejo cuando ustedes nos dicen compartan, promuevan, por lo menos donde yo estoy, sí me es muy complicado. Y yo lo que digo, bueno, voy a que a través de mis actos ellos me vean cuál es mi resultado, ¿no? Para ya después, entonces, yo estoy empezando al revés, de lo general a lo específico. Y bueno, pues aquí la abuelita nos enseña en ese dar de la medicina. Ella fue más específica, pero en estos tiempos sí hay que adaptarlo. Tlazocamati. La Socamati no Ignitzin, sí, pues vamos adaptándonos, vamos fluyendo como el agua, ¿sí? Ver desde nuestro punto de vista cómo podemos seguir siendo esa semilla selecta que pueda florecer y que pueda dar más semillas, ¿no? Sí, hermanita. Adelante, hermanito Alfonso. Sí, muchas gracias. También a mí me dejó un aprendizaje muy profundo respecto al, sobre todo al conocimiento ancestral, la manera en cómo lo visualizan, pero también el aprendizaje es la fortaleza, la capacidad para poder recuperarse ante situaciones complejas, ¿no? O sea, la pérdida del esposo, la pérdida del niño, eh, todo ese entorno también con la que contaba para esa comunidad, eh, por así decirlo, de su entorno de su familia, que le ayudó a superar también esas contradicciones, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, esa fuerza también de voluntad que tuvo para salir adelante y también esa conexión espiritual con su hijo, que le mostró un camino diferente, ¿no? Un camino totalmente diferente a la vida cotidiana que tenemos y pues me dejó mucho aprendizaje, ¿no? El cómo nosotros también podemos conectarnos con la parte espiritual, no solamente la parte física en la que tenemos, como el camino hacia la muerte no necesariamente es como el fin en sí mismo, sino pues estamos aquí también para aprender mucho, ¿no? Eso es lo que me compartí. Tlazocamati no Ignitzin, gracias, hermanito, por su compartir. Tiene muchos aristas en el cual podamos aprender. Les digo, de hecho, ella sí existió en la vida real y hay un compendio de relatos de ella. Lo que hicimos ahorita es como que hacer un resumen, todo lo que es de ella, pero en cada una de estas etapas, ella aprendió muchas cosas, como el hecho de aprenderse a conectarse con la luna, con la madre tierra, con las plantas, con las flores, ¿sí? Bueno, hermanitos, el trabajo. Tequíotl y Huanxochitl, Huanxochiquetzali, trabajo del trabajo sagrado con la flor y lo hermoso de la naturaleza. ¿Qué tipo de flor eres? Ahorita, ¿cómo nos consideramos? ¿No? ¿Soy medicina? ¿Soy perfume? ¿Soy color? ¿Soy el tinte de una flor? ¿Soy veneno o soy alimento? Es una pregunta. Claro que en algún momento somos perfume, somos color, sí, sí, somos medicina, incluso hasta veneno. Pero como cuál es tu identidad, lo que tú crees, lo que yo creo. Por ejemplo, yo me creo más, sin ser tan muy creído como celote, medicina y perfume. Es lo que yo trato. ¿Por qué medicina? Porque intento compartir lo mucho, lo poco que sé, como una medicina, para que sanemos. Perfume, porque intento con mi palabra florida que llegue ese perfume, que lleve mi esencia, o como dicen algunos, que lleve mi estilo de enseñanza, ¿sí? Que en algunos momentos soy veneno, claro,
Para algunos sí soy veneno, no para todos no soy medicina. ¿Por qué? Porque me ven con esa óptica. Porque en alguna etapa de mi vida, en realidad yo fui veneno. Sí. Y lo acepto, sí, porque es parte de mi proceso. Porque en algún momento cuando me decían, oye, es que tú, como de los pueblos originarios, claro, con otras palabras más denigrantes, yo me decía, perdón por la expresión, aquí ya vas a ver, pendejo, que yo sí lo voy a lograr. Perdón por mi francés, pero te voy a enseñar quién es más cabrón, ustedes o yo. Yo estaba haciendo ese veneno porque y no tan solo lo decía en la mente, se lo decía, ¿sí? Y en algún momento me los he encontrado y se los decía y se los digo, ¿quién es el más? No, pues entonces, cuida tu boca. Estoy siendo veneno, alimento, porque a veces trato de dar eso, ¿no? El alimento. Pero con lo que más sí me identifico y con lo que yo quiero empoderar es la medicina y el perfume. No. Dos, ¿qué tipo de planta de flor estás haciendo crecer en tu mente y tu corazón? ¿Qué tipo de planta? ¿Cempasúchil? ¿Pericón? ¿Rosas? ¿Nardos? Contextualizándonos. ¿Cómo cuál es esa flor que a ustedes les gusta? Les gusta que esté creciendo en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su energía. Tres, de tus flores que tienes, ¿qué tipo de semillas deseas heredarle a tus nietos? Ya ni siquiera a tus hijos, a tus nietos. ¿Qué les vas a heredar? ¿La semilla del veneno? ¿Es válido? Pues sí, es tu decisión. Son preguntas que nos pueden hacer reflexionar, ¿no? Bien, el trabajo, hermanitos, con el día de hoy, con la tercera práctica nahuálica, el humear del espejo de obsidiana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 velas, un popochcómetro, un sahumador, copal y flor de pericón como incienso. Ponemos nuestro espejito de obsidiana sumergido en agua, con las luces apagadas, solo con la luz de las velas, solo con la luz de las velas. Aquí tengo mi contenedor de agüita. Aquí pongo una vela, aquí pongo una vela. Con las luces apagadas, solo con la luz de las velas, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Los ojos para buscar los diferentes rostros en el agua y la obsidiana. Encontrar diferentes rostros de nosotros. Es el ejercicio. Abro y cierro. Agregarle pizca de sal y un diente de ajo. ¿A qué? A la agüita. La pizca de sal para sellar, para proteger ese portal. Porque es un portal. Y al abrirlo, pueden llegar otras energías no tan agradables para nosotros. Diente de ajo para protegerme a mí. Porque incluso en ese abrir, cerrar, buscando mis rostros en esa agua, puede llegar una de mis vidas pasadas que no fue tan agradable. A mí se me ha presentado y me ha dicho, aquí estoy, dispuesto, tú dime qué hay que hacer. Y ese de esa vida pasada, él trabaja, porque es él, es un abuelo. Puedo leerle el rostro, era el más malvado. Tú dime, haz que te respeten, te enseño. Prefiero conectarme con un niño que fue mi vida pasada y con una abuelita, que es la medicina.
Digo, te agradezco infinitamente, en algún momento te necesitaré, pero por ahora, muchas gracias. Y no le doy más alimento, o sea, no le doy más importancia. Se calma, se tranquiliza. La intención de este ejercicio es pedirle nuestro Tezcatlipoca revelar nuestros secretos y los poderes de nuestro Nahual pasado y del presente. Esa es la intención de buscar esos rostros. ¿Con cuál me conecta más? Con este presente que tengo y con el de mi vida pasada. Para ello debo de saber cuál es mi novena. Aquí creo que la mayoría ya sabemos nuestra novena, ¿verdad? Para que podamos trabajar con eso, con esa energía, ¿verdad? Este es el ejercicio y este es también otro trabajo, que ya sería de los dos, la dualidad de Tezcatlipoca y Xochiquetzali. Trabajo con el espejo de obsidiana buscando los diferentes rostros, lo que les decía hace ratito, empoderarse con el rostro del águila y pedirle fervientemente la transformación de piel a Xipetotec, convertirse en águila medicina. En la búsqueda de un nuevo rostro, encarnar a Mayahuel, a Pastecatl, no solo como los portadores de la medicina, sino como aquellos que comparten la medicina integral. O sea, la medicina integral, ¿qué es? La medicina emocional, la medicina energética, la medicina del amor, de la transformación, de la aceptación, porque también es una medicina. Sanar la unión de la familia, construir una nueva visión sobre la responsabilidad de la unidad y fortaleza. Es importante, hermanito. Fíjese, cuando estamos en armonía con todo lo que nos rodea, con la familia, con su Ishnamik, si lo tienen, o sea, su pareja, cuando estás en armonía, no quiere decir que no voy a pelear, no voy a discutir. No, no, no se trata de eso, sino que es estar primero en paz contigo, ¿no? Hacer el trabajo, cerrar los ojos y visualizarme que en esta práctica que voy a hacer va a ser de vital importancia, ¿sí? Y pues aquí tenemos una plegaria. Si ustedes lo quisieran utilizar, ahí está. ¿Para quién? Pues para nuestro espejito. Dice, no tachtin tezcatlipocatzin. Shikishneshti moishewalwan. Manikimishmati. Wan manechishmatikan. Popocatzintli. Shimohmoyawa. Shinechpalewi. Shipahkayotzin. Chipahkayotzin. Nonahual. Yahuesca. Witik. Mi honorable espejo humeante, muéstrame mis rostros, que yo reconozca y me reconozca. Humito sagrado, dispérsese en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a encontrar mi pureza de mis nahuales ancestros. ¿Sí? Esta plegaria estamos intencionando encontrar esos rostros de nuestras vidas pasadas. Por eso les comentaba que yo, este amigo, lo siento muy denso, muy fuerte, pero ahí está. Yo aquí estoy. Vamos. En algún momento lo vamos a necesitar. No debemos de cancelar. Sí. Es como cuando decimos, no mates a tus demonios. Algún día los vas a ocupar. En verdad. Y cuando los ocupes, hazte responsable de lo que vayas a hacer. ¿No? Bien, hermanitos, pues ese es el trabajo. Yo sé que fue una clase muy extensa, pero era necesario. Era necesario para entender este trabajo. De antemano les agradezco infinitamente su compañía en la clase, les agradezco infinitamente su compartir, sus comentarios en YouTube.
pero también pedirles ese enorme favor que le den like a los videos, que compartan. Yo sé que no todos les va a agradar, incluso, incluso gente de los pueblos originarios no les gusta, porque dice es que eso es lo que nos degrada ante la sociedad. Para mí no es degradarse, para mí es honrar a mis ancestros, a mis raíces, pero sobre todo, no olvidar quién soy, no olvidar quién soy. Aunque me vista de corbata, de traje, este color me delata, este pensar, este sentir me dice, tú eres y serás lo que eres. ¿No? Hermanito Alberto, lo escuchamos enseguida la hermanita Bianca, por favor. ¿Qué más temas tiene? ¿Cuál es yo, Wally? Pues mi sentir, Obvio, temas, obvio. mi sentir, pues nunca le vamos a dar gusto a nadie. Cada cabeza es un mundo y cada quien cree que tiene la razón. Entonces, por lo menos la parte personal que a mí me corresponde, pues es como en el relato de la abuelita, la aceptación ante todo, y mantenerme centrado pues en la centralidad para poder trabajar con todo lo que se venga, porque dicen que a toda acción una reacción en sentido contrario. Ujú. Entonces, siempre estar bien centrado con esa fortaleza, con esa armonía, con todo lo que me rodea, y yo creo que es lo que nos va a mantener pues a flote, nos va a dar esa luz y guiarnos pues, como siempre nos ha dicho, este camino, este sendero es del corazón, y el corazón pues nunca nos va a fallar en darnos las indicaciones si nosotros lo escuchamos y seguimos. Y ya para finalizar, Temastiani, pues pedirle de favor nuevamente que me comparta el video para hacer mi trabajo, mis prácticas en la mañana. ¿Es cuánto, Temastiani? Azokamati Megnitsi. Sí, ya ahorita tan pronto terminemos la clase, le mando el link que está en Zoom. Ya en la mañana, bueno, ni tan mañana, en la madrugada vamos a descargarlo y subirlo al YouTube, ¿verdad? Bueno, ese es el trabajo y bueno, pues adelante. Hermanita Bianca, ¿la escuchamos? Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Buenas noches, hermanos, hermanita. hermanas. Bueno, yo quería hacer una petición para todos los que, principalmente los que tomamos la clase con el Temastiani, en general para todo el grupo, ¿no? Pero principalmente a los que tomamos clase aquí todas las noches, pues que nos hagamos el propósito pues de que al menos al día cada uno de los videos tenga pues al menos 27, que son aproximadamente los que nos conectamos, 27 likes, porque creo que eh, el Temastiani comparte mucho con nosotros y su compartir pues es invaluable, ¿no? A veces la reciprocidad económica que damos con él, pues a veces no es suficiente. Lo que hacemos mensualmente, yo creo que si damos al menos los 27 likes diarios, yo sé que siempre estamos ocupados, andamos a prisa, pero pues que hagamos ese propósito, porque muchas veces los videos solamente tienen 8 o 9 likes, y yo me pregunto, ¿y dónde están o dónde estamos los demás que escuchamos la clase? Y bueno, esto pues también para los demás hermanitos que también tienen algunas páginas, ¿no? Por ejemplo,
pues al hermano Miguel Ángel Ometoixtli, también para el hermano Víctor y algunos otros hermanos que se dedican pues al fomento y a compartir información sobre pues sobre este camino, ¿no? Entonces, pues ya había hecho yo la petición en el grupo, por ahí alguien respondía, pues sí, ya hemos hecho la invitación, pero pues yo creo que al menos ese propósito de los 27 likes, pues que intentemos hacerlo, ¿no? Y pues también algunos comentarios, por breves que sean, yo creo que ayudan mucho al canal. Es cuanto te menciono. Buenas noches. La Socamate no inicie. Bueno, pues está la invitación, hermanitos. Y sí, hay que apoyarnos en la reciprocidad, ya que todo esto pues también es para darle más visualizaciones a los videos, a que llegue más, una forma también de llegar con los demás hermanitos, ¿no? Bueno, entonces para el día de mañana, hermanitos, yo les mandaré las actividades que hay que hacer. Es necesario, yo me voy a esforzar y me comprometo conmigo, primero conmigo mismo, después con ustedes, de mandarles estas frases, estos trabajos, antes de que empiece la energía, por ejemplo, de Zipac. A lo mejor a las 6 o 5:40 yo ya les estoy enviando todos estas actividades. ¿Para qué? Para que en el transcurso del día los apliquemos y a esta hora nos reunamos a ver qué aprendí de esta plegaria, qué actividad hice, qué no hice. Igual como ahorita. Lo que sí les voy a lo mejor, no es para evidenciarlos, hermanitos, pero sí voy a pedirles, por ejemplo, tal, hermanito, por favor, compártanos cuál es su experiencia, ¿no? No con la intención de evidenciar, sino que incluirlos en este aprendizaje para que aprendamos juntos, ¿verdad? Yo sé que sí puedo leerles su mente, pero prefiero escucharlos. No es cierto, hermanitos. Bueno, nos vemos el día de mañana.